te amo sin nada cambio. Me dijiste que necesitaba una mano amiga que me da la intención. Lo único que debe conseguir, la medida si entrarás al reino, falta que tienda tu mano así.
experimentar un poderoso gloria a Dios? Amén. La verdad que ha empezado el coro con una potencia tremenda. Quiere decir que sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo vamos a acabar. Solamente te digo que si preparas tu corazón y dispones tu vida para adorar al Señor, hoy el Señor te puede sorprender. ¿Y cómo te puede sorprender el Señor? Muy fácil, sintiéndole tú, dejando que Él se sienta a gusto en esta tarde. Estaban cantando el coro muy direccionado por el Espíritu Santo, y yo estaba leyendo el Salmo 40 y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes que la paciencia es un fruto? La paciencia es un fruto del Espíritu. Todos tenemos que tener paciencia. Incluso te digo, cuando pasemos por las adversidades, cuando veamos que no vemos la salida por ninguna parte, déjame decirte algo, que te tienes que llenar de paciencia. Porque sabiendo que la paciencia está el Señor contigo. Dice Romanos, a ver si no lo borramos, que la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Todo bailado. Cuando pasamos por una prueba, nos mantenemos con la paciencia. Esa paciencia produce esperanza en nosotros. Por eso déjame decirte algo en esta tarde. Yo no sé de qué manera has venido hoy al culto, yo no sé de qué forma te encuentras, pero déjame decirte algo, que si estás pasando por un trato, ese trato al final del camino está en el Señor. Esa prueba no la pasamos sola, tía. Esa prueba, tía Tatiana, la pasamos con Él. Aunque no lo veamos, que Mari, pero Él está. Créamelo. Que ya podamos pasar por la prueba más grande, que diga: no lo soporto, no lo aguanto. Él también está con nosotros. A mí me apetece adorar al Señor en esta tarde. ¿Cuántos han venido con esa disposición? ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor, por respeto al Señor? Vamos a apagar las luces. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda y vamos a dar paso a la palabra del Señor, que creo que con este buen ambiente vamos a dejar a nuestro hermano David para que su palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero con este buen ambiente, ¿vale? Así que venga, seguid cantando, chicos. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti, Señor Jesús. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Aleluya. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Ni visiones, ni milagros, ni sueños, tan solo a ti. Cada día mi sentimiento nuevo, tan solo a ti. Ni visiones, ni milagros, ni sueños, tan solo a ti. Cada día mi sentimiento nuevo, tan solo a ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti, Jesús. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Ese aplauso fuerte para el Señor. Gloria al Señor. El tema de hoy voy a ser sencillo, rápido, conciso, pero quiero dejarme en las manos del Señor.
estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy malos, aún también para la iglesia. Y la iglesia corre peligro entre tantos peligros que hay cuando no tiene apetito de la palabra de Dios. Qué bien. Ese es un síntoma de que algo va mal. Cuando uno deja de comer es porque está malo. Y ese es un peligro y es un síntoma de que algo va mal. El peligro para la iglesia de hoy es que la iglesia deja de tener apetito. Que tenga. Cuando eso sucede, yo le preguntaba al Señor, ¿y eso por qué sucede? Y el Señor, pues, habla, porque Dios habla. Claro. Amén. Y cuando la iglesia o las personas dejan de tener apetito de Cristo y de su Escritura, es porque se está comiendo otra cosa y está comiendo de la mesa del mundo. Muy bien. Y eso es un peligro. Pero la iglesia de la meseta tenemos hambre y pasión por Cristo. Dice la Escritura, Génesis 3:15, y vamos a comenzar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas fueron palabras de Dios. Estas fueron palabras de Dios. Y aquí hay un misterio tremendo. Aquí hay algo muy profundo. Y es que estaba hablando, número uno, que tendría que venir de mujer, hablando del Mesías. Y que la simiente de la serpiente, hablando en términos espirituales, porque la palabra también es espiritual, para gente espiritual, le iba a herir en el calcañar, que es el talón, pero que el Señor le pisaría la cabeza. El término calcañar es talón, pie. Y según las Escrituras podemos encontrar en Efesios 6, dentro de la armadura de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ya podemos ver que lo que iba a herir y lo que iba a procurar el enemigo, que el Señor lo reprenda, es atacar el Evangelio. El enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a atacar el Evangelio. Eso nos lo revela ya desde el protoevangelio. Es cierto que el hombre y la mujer cayeron, pecaron, pero Dios ya se proveyó antes de crear a la tierra el sacrificio de Cristo. Y es lo que iba a perseguir, porque el Evangelio tiene persecución. Si no te están persiguiendo es porque no estás enseñando el Evangelio. Porque el Evangelio no se puede caer bien a todo el mundo. Si no es, para el mundo es un espectáculo. Es locura, el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, Cristo, poder de Dios. Y podemos ver desde el principio cómo el enemigo estaba en plena persecución contra todo aquello que Dios instituía. Y ya podemos ver cómo desde el principio empezó a atacar a los primeros padres, cómo desde el principio intentó de alguna manera levantar una hambruna para de alguna manera borrar del mapa, si fuera posible, a los que Dios había escogido como su pueblo, porque sabía desde una promesa, Génesis 12 y también en el 15, de que Dios le dijo a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Pero por quién? Por Cristo. Porque tenía que venir el
Salvador. Y ya vemos cómo el enemigo estaba en plena persecución. En plena persecución. ¿Y cuál era el objetivo? Impedir que naciera el Mesías. Ese era el objetivo del diablo, que el Señor lo reprenda. Y así sucesivamente podemos ver muchas cosas en la historia que no vamos a hablar. Podemos ver también cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, después del diluvio con Nimrod, ya sabemos la historia, etcétera, etcétera, cómo Dios tuvo que intervenir, porque Nimrod es un prototipo del anticristo, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué quería? Cambiar las cosas. Quería cambiar las cosas. Y claro, cuando el hombre con su fuerza quiere cambiar las cosas y que se incumpla la palabra de Dios, como si el hombre fuera el soberano y desafiar a Dios y el hombre creerse Dios, Dios tuvo que intervenir. Y eso, Dios intervino. ¿Y qué es lo que hizo? Que se cumpliera su palabra, porque el rey, el verdadero rey y soberano es Dios. Amén. Y eso va a suceder también en los posteriores tiempos, cosa que la iglesia no lo va a ver, gracias a Dios. Pero eso va a suceder en los posteriores tiempos, donde el anticristo va a querer cambiar los tiempos. Eso dice la Escritura. Y va a querer cambiar las cosas. ¿Y qué va a querer? Impedir nuevamente el advenimiento del Mesías, como si él fuera el soberano. Pero por más que reúna el ejército militar en un área concreto, y por más que se levanten en la batalla del Armagedón queriendo impedir la segunda venida de Cristo, que vendrá a la iglesia con él, no va a poder, porque dice mi Biblia, Zacarías 14:4, que él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, y vendrá a reinar, y vencerá al anticristo y todo su poder militar, porque el rey soberano es él. Y podemos ver a través de la historia cómo el enemigo está en persecución. Podemos ver que también la iglesia fue muy perseguida. Y vemos en la historia, dentro de las persecuciones de la iglesia, que la iglesia hubo un momento que no pudieron predicar ni en las casas, porque estaba el sistema de Roma persiguiendo a la iglesia. Y tuvieron que cavar las catacumbas y reunirse bajo tierra. ¿Para qué? Para seguir estudiando la Biblia, memorizando la Escritura, leyendo su palabra y haciendo oraciones. Y la memorizaban cantando la Escritura. Y así la iglesia permanecía por obra del Espíritu Santo. Si no, pero hubo un momento de tantos, que en el año 326 se levantó uno de los primeros, el primer papa, entre comillas, que fue Constantino el Grande. ¿Y qué hizo? Como no podía paralizar la iglesia y no podía, ¿qué hizo? Unirse a ella secretamente. ¿Para qué? Para mezclarse. Sincretismo. ¿Y qué hizo? Pues como no puedo frenar la iglesia, porque aún en el circo romano la gente se baja y se convierte, yo no puedo con ella, porque está Dios detrás. Por más que se levante el infierno y las puertas del Hades, no va a permanecer contra la iglesia, porque el que la sustenta es Dios. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que quiso unirse. ¿Y de qué manera? Siendo él el primer líder político y religioso. Y a través de los años, sobre el 1400 aproximadamente, se levantó uno que fue Janus o Janus en Alemania. ¿Y qué hizo este hombre? Empezó a estudiar la Biblia, cosa que Roma la había, de alguna manera, con los papas que salían y todo el sistema de Roma,
¿Qué es lo que estaban impidiendo? ¿Qué hicieron? La Biblia primero fue en arameo, hebreo, griego, que era el idioma general. ¿Y qué es lo que hizo después? Traducirla al latín. ¿Para qué? Porque había gente que no sabía mucho el latín. Y como no sabían mucho leer el latín, pues ¿qué hacían? Solamente ellos lo hicieron con ese objetivo: controlar la Biblia. Y controlaban la escritura de esa manera por un interés. Y hubo hasta un edicto que solamente podía leer la Biblia, no la iglesia, sino los papas, entre comillas. Prohibieron hasta leer la Biblia. Y claro, Dios, que siempre tiene a hombres que guardan su palabra, ¿qué es lo que hizo? John Huss empezó a estudiar. ¿Y qué hizo? Dios le puso en el corazón de traducir la Biblia. Y tradujo la Biblia no en el idioma que había, del latín, sino la tradujo al alemán, para que todos los alemanes y mucha gente de Europa, no solo lo que quisiera el sistema político, por así decirlo, y religioso de Roma, tenernos esclavizados sin la verdad de las Escrituras, ¿qué hizo? Traducir la Biblia de latín al alemán. Y por ese hecho, condenaron a John Huss y murió en la hoguera. Murió en la hoguera, fue uno de los mártires. ¿Por qué? Porque desafió, supuestamente, porque ven amenaza a un sistema que quiere dominar las Escrituras. Cuando las Escrituras no hay quien las domine, es el Señor. Todo es por obra de Él. Yo no puedo encajonar las Escrituras. Esto sí, esto no, esto se corta, esto sí, esto se borra, esto sí añade. No se puede. Esto le amoldo porque le voy a ofender a ese. Dijo John MacArthur: si la verdad ofende, deja que ofenda, pues la gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. Es que la verdad tiene que ser ofensiva. Si no, no es verdad. Para el mundo va a ser ofensiva, para nosotros es medicina. Para nosotros es paz. El título del mensaje. Voy a estar 10 minutos. Sufriendo penalidades. Sufriendo penalidades. Sufriendo penalidades es un sermón para soldados de Jesucristo, hombres que batallan cada día en la mortificación del pecado y todo lo que se opone a Cristo por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos. Este sermón insta a los creyentes a no avergonzarse de Cristo, sino a seguir a Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo en agradar a Cristo, aunque a veces el agradarle a Él y seguirle conlleva el rechazo y la persecución. ¿Estás dispuesto a sufrir por Él? Digo algo. No nos pongamos medallas cuando estemos siendo perseguidos. No nos quieren a nosotros. Están en persecución. ¿Por qué? Porque portamos a alguien. A Él. Por eso no debemos de jactarnos. El mundo no nos quiere a nosotros, le quiere a Él. Por eso está en persecución contra Él. Por eso el enemigo, que el Señor lo reprenda, se levanta. ¿Para qué? Para perseguir a todo lo que es de Él. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la vida del apóstol Pablo podemos ver que por predicar el Evangelio de Jesucristo y seguir a Cristo, el apóstol Pablo padecía persecución, pero no se avergonzaba. No se avergonzaba de predicar a Cristo con su vida. Que no te avergüences sufrir por Cristo. ¿Me dejan que lo diga? Amén. Avergüénzate y arrepiéntete de hacer sufrir a los de Cristo.
porque eso sí es motivo de vergüenza. La seguridad que tenía el apóstol Pablo no eran los dones que tenía, el ministerio que tenía de enseñanza de apóstol. No, la seguridad del apóstol Pablo fue que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito o confianza para aquel día. Para aquel día. El día de Cristo. El día de Cristo es esperanzador para lo que anhelamos y esperamos y confiamos en Cristo, donde Cristo acabará con nuestros sufrimientos y con los que se oponen a Cristo, que son la causa de vergüenza del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo advierte de retener la sana doctrina y el carácter de Cristo, la fe, el amor que es en Cristo Jesús, aunque eso le lleve a ser rechazado y odiado por el mundo. En otras palabras, Timoteo, sé firme en lo que has aprendido, presenta a Cristo. No te avergüences de Cristo, aunque eso te lleve a ser odiado y despreciado por el mundo. Odiar, nos van a odiar. Pero que nos odien por presentar y glorificar a Cristo, a que nos odien por ofender a Cristo. Se puede ofender a Cristo por no enseñar, predicar el Evangelio de Cristo, por no vivir para la gloria de Cristo y por no presentar a Cristo. Pero nosotros no somos de lo que nos avergonzamos de Cristo, sino que preferimos el dolor y el sufrimiento por presentarle a Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia es clara. Guarda la confianza, el buen depósito por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede guardar la confianza que tenemos en Cristo. Porque ¿quién es el que nos guía hacia toda la verdad? El Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, si yo le quiero ignorar, ¿cómo voy a llegar yo a Cristo? Por mis propias fuerzas. No puedo. Todo es por Él. Tiene que haber un nuevo nacimiento para preservar la esperanza de Cristo. Timoteo fue advertido porque había hombres en Asia que no quisieron permanecer en las sanas palabras por los sufrimientos que podían recibir, por eso abandonaron por causa de la presión de la persecución. Pero el apóstol Pablo insta a Timoteo que aunque hombres se avergüencen, no permanezcan en presentar a Cristo por causa de la persecución. Pablo le dice: Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. Qué bien. Podemos ver cómo el apóstol Pablo si te paras a leer Timoteo, hay muchas enseñanzas al apóstol Pablo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le advierte de muchas cosas. También en otro momento, donde habla que en los posteros tiempos muchos no iban a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír amontonarán para sí maestros conforme a sus concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído. Y hubo muchas enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Para qué? Porque el apóstol Pablo le estaba advirtiendo de cosas que podían venir. ¿Por qué? Porque este camino no es fácil. Este camino es para valientes. Para aquellos que aman al Señor y dependen de Dios. Porque por nuestras fuerzas no podemos. Y claro, en una de sus advertencias le dice: Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Daros cuenta en los términos. Sufren penalidades, aunque otros no. Tú, Timoteo, sufre penalidades, aunque otros se avergüencen de Cristo por no sufrir penalidades. Es más, sufre, aunque otros nos hagan sufrir. Somos llamados a sufrir penalidades por Cristo, no somos llamados a hacer sufrir a los de Cristo. Tú, Timoteo, sufre penalidades, presenta a Cristo como buen soldado de Jesucristo. Aquí el término que usa es de soldado. Porque es una batalla. Y es la batalla por la fe y la verdad. En mortificar el pecado, en permanecer en la fe de Cristo y ser más al carácter de Cristo. Muchos no tienen esta batalla porque no son de Cristo. No te lo puedo adornar, te lo tengo que decir así. Si el Señor no adornaba su palabra, sino que aun sus propios discípulos decían, duras son estas palabras, como yo, que yo soy una voz, que yo no soy nadie, yo solo soy una voz, la voz de Dios quiero ser. Yo no puedo adornar, hay que decirlo tal y como el Señor nos lo dice. Muchos no tienen esta batalla de mortificar el pecado porque no son de Cristo. Una de las maneras de saber quiénes son los de Cristo es los que tienen esta batalla. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, estamos viendo con Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no pone adornos. La Biblia dice los que son de Cristo. Es porque hay gente que, por desgracia, todavía no lo son, pero porque no le dejan. Porque no le dejan. La evidencia de que Cristo ha empezado en ti, en que batallas, en la batalla por la fe, viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu. Hay en ti este conflicto, esta batalla constantemente, diariamente. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Puedes ver el conflicto que hay? Este es el conflicto de todo verdadero cristiano, la verdadera guerra espiritual contra el pecado, contra la falsa doctrina y contra todo lo que se opone a Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir y andar en el Espíritu? Si hay vida de Dios, el Espíritu Santo te va a llevar a esta batalla y a ser guiado por el Espíritu en batallar contra lo que queda de la vieja naturaleza todos los días de tu vida aquí en la tierra hasta la redención completa. Vivir y andar en el Espíritu no es otra cosa que vivir para Cristo, seguir a Cristo, en ser al carácter de Cristo. Si algo define muy bien el carácter de Cristo, son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios bendiga su palabra. Amén. Este es el carácter de Cristo, que por el Espíritu Santo obrará, produce el fruto del Espíritu, pero ¿para qué? ¿Qué función tienen los frutos del Espíritu? ¿Para qué? Amor, para que cuando te odien ames. Gozo, para que cuando venga la aflicción, pruebas o persecución, tengas gozo en Cristo. Paz, para que cuando tengas problemas, tú respondas con paz y presentes a Cristo. Paciencia, para que cuando tengas situaciones difíciles, tengas paciencia esperando en el Señor, en su voluntad.
benignidad y bondad para que cuando vengan situaciones malas, tú respondas con benignidad presentando a Cristo. Fe para que cuando venga la incredulidad, batalles contra la incredulidad, y amor por Cristo, en la fe de Cristo, para que sigas satisfecho con Cristo en la fe de Cristo. Mansedumbre para que cuando te respondan queriendo sacar ira, tú respondas con mansedumbre. Templanza, dominio propio, para que cuando venga el desenfreno, los malos deseos, con la ayuda del Espíritu Santo, respondas con templanza, ese dominio, esa seguridad en decir no al pecado y sí a Cristo. Todo esto por el Espíritu Santo, con su ayuda. Esta es una evidencia del carácter de Cristo, la evidencia de vivir y caminar en el Espíritu Santo, presentando a Cristo y glorificando a Cristo con tu vivir. Es una evidencia de ser lleno del Espíritu. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es poder ni milagros, sino presentar el carácter de Cristo, presentarle a Él en tu vivir, en tu caminar, en tu pensar, todo sea para su gloria. Otra también de las evidencias de vivir en la llenura del Espíritu, o de la llenura del Espíritu Santo, no es cuánto tú tienes de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. Bueno, ¿le dejas a Dios, al Espíritu Santo, obrar en tu vida? ¿Estás en guerra y pasión, en guerra contra tus pasiones y malos deseos, en guerra contra el pecado? Por eso una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, una de ellas, no es cuánto tú tienes de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. También otra de las evidencias es estar lleno de la Escritura de Cristo, lleno de Él, porque toda la Escritura se centra en Él, hasta poder cantar con salmos e himnos y todo hacerlo para su gloria. Eso es otra evidencia de estar lleno del Espíritu. Todo esto, Timoteo, hazlo por Cristo y para Cristo. Voy a dar el verso 9 y vamos a finalizar. Y dice el capítulo 2, verso 9 de 2 de Timoteo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa. Amén. ¿Cuál es la motivación de sufrir y presentar a Cristo? No olvidándonos de que nuestra piedra angular y nuestro fundamento y motivación es Cristo. Que murió y resucitó. Nuestra motivación no es emocional, no es carnal, por sentimientos de la carne, no. Nuestra motivación es Cristo. ¿Cuál es la motivación de un verdadero creyente? Cristo murió por mí y resucitó. Esa es la motivación que nos impulsa cada día a la iglesia, a caminar cada día en fe. Sin más, lo dejo hasta aquí. Hay más, pero espero haberos hecho bien. Sin más, un aplauso. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Aleluya. El pastor no puede estar con nosotros porque le hacía una prueba a su padre, que luego tampoco ha venido también por eso, que eran a las 8 de la tarde estas pruebas, y por eso no ha venido a estar con nosotros, ¿vale? Merecía que